¿Qué tal? Te doy la bienvenida a la tercera clase del curso de Introducción General a la Filosofía. El día de hoy, tras habernos adentrado en las épocas de la filosofía y en algunos de sus pensadores más reconocidos, hablaremos de las ramas filosóficas. Quizás hayas tenido la idea errónea de que la filosofía era una disciplina arbitraria que reflexionaba de manera libre y no metódica sobre la vida, el bien o la justicia. Pero debes saber que la filosofía tiene métodos y ramas cuyas diferencias son identificables y rigurosas. Es decir, la filosofía no son los pensamientos que a tal o cual filósofo se les ocurrió conjeturar frente a un bonito atardecer, sino una metódica argumentación sobre distintos temas de distintas ramas con la finalidad de llegar a la verdad. Ahora bien, debemos decir que en lo que sí han diferido los filósofos respecto a las ramas de la filosofía es si éstas obedecen o no a un saber diversificado o unitario. Te explico. Para Aristóteles, el primer filósofo en delimitar de mejor manera las áreas de la filosofía, el saber de la política es distinto del de la matemática y del de la física. No podemos utilizar los mismos conceptos que utilizamos en política para crear conocimiento sobre biología. Tanto el conocimiento de la biología como el de la política y el de la matemática son conocimiento, son saber. Son correspondencia entre idea y el objeto en el mundo, pero no por ello son el mismo tipo de saber. Cada rama y cada área de la filosofía o de la ciencia tiene su propio árbol de conocimientos. Por otro lado, para Descartes, el conocimiento es uno solo y el método debe ser también uno. La duda metódica cartesiana es aplicada en un principio a la metafísica, entendiéndola ella como la base de todas las demás ciencias y disciplinas. Lo que va a diferenciar a la metafísica de la matemática y de la física es el grado de claridad y distinción de sus objetos de estudio. Pero todas las ciencias conforman un solo árbol de conocimiento, siendo las raíces y el principio del tronco la metafísica, el tronco la matemática y la física y otras ciencias experimentales como la biología, la medicina o el derecho, las ramas de este árbol. Pero sea cual sea la postura sobre la unidad o diversidad de saberes con la que nos acercaremos a esta diversidad de ramas filosóficas, en lo que sí estamos de acuerdo es que hay ramas, en que hay esta división cuantitativa o cualitativa entre el conocimiento físico, ético, político o biológico. Otra cosa que debo mencionarte es que las ramas que hoy identificamos como parte de la filosofía obedecen a una consideración moderna de la misma. En la antigüedad, la filosofía abarcaba todo, pero conforme el avance científico moderno se fue acrecentando con los descubrimientos de Copérnico y de Galileo, y los de la física matemática de Newton, estas ciencias se hicieron tan complejas que terminaron por parecer diferentes a la filosofía. Pero todavía en tiempos de Newton el científico tal cual no existía per se, sino el filósofo de la naturaleza. Es sobre todo desde la filosofía contemporánea en que vemos que la física, la química, la biología, el derecho, la ciencia política y la sociología, entre muchas otras ramas de conocimiento, se desarrollan tanto que necesitan un lugar propio en la academia, diferenciándose de los estudios filosóficos. Las ramas que nombraremos a continuación son, entonces, ramas que han quedado como pertenecientes a la filosofía por su grado de abstracción y generalidad. Pero hay que entender que esto no siempre fue así y que la distinción entre filosofía, ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu puede ser discutida y puesta en tela de juicio. Pues bien, las ramas más importantes que hoy pertenecen a la filosofía son la epistemología o teoría del conocimiento, la ética y la filosofía práctica. La estética, la axiología, junto a ramas o disciplinas intermediarias entre filosofía y ciencias particulares, como la filosofía del derecho, la filosofía política, la filosofía del lenguaje o la filosofía de la ciencia. Veamos qué significa cada una de ellas. La epistemología, también llamada teoría del conocimiento, es quizás la rama más importante para la filosofía moderna y de la que más requieren otras ramas y ciencias. Se encarga de estudiar el conocimiento. No hace conocimiento sobre las cosas. No estudia la naturaleza, el derecho o la moral, sino que estudia cómo hacemos conocimiento sobre la naturaleza, el derecho o la moral.
El conocimiento mismo es lo que ella pretende conocer. Ahondemos un poco más en esto. En la física, los fenómenos naturales son el objeto de estudio. La epistemología se pregunta cómo el estudio de la física llega a encontrar leyes en la naturaleza. La fuerza de la gravitación en la Tierra, hoy sabemos, es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, lanzando un objeto al suelo, este avanzará 10 metros en un segundo y, pasado otro segundo más, se multiplicará esa distancia al cuadrado. ¿Cómo se llegó al descubrimiento de esta regularidad que, para nosotros, hoy en día es una ley? La ley implica que ningún objeto en la Tierra escapa a esta regularidad. Pero, ¿cómo tenemos esta garantía? Podrás decir que mediante la experimentación, con ella es que llegamos a este conocimiento. Pero, ¿cuántos experimentos necesitamos para tener esa garantía? ¿Cuántas veces debe caer un objeto con esa fuerza para que los experimentos particulares demuestren una ley, demuestren que siempre va a ser así? Eso estudia la epistemología. Por otro lado, el conocimiento de las ciencias experimentales, con el que alcanzamos el conocimiento de las leyes de los fenómenos físicos y químicos, es diferente al conocimiento y saber de otras áreas. Por ejemplo, en la ética, lo que buscamos ya no son regularidades y leyes que están dentro del mundo físico, sino que deberían de estar. La ley que buscamos en la ética, una ley práctica, juzgada como buena, que todos deberíamos seguir, como no asesinar, no agredir o no hurtar, no son leyes que vemos siempre en el mundo, ya que a diario sabemos de asesinatos y crímenes que las contrarian. ¿De dónde proviene el conocimiento de las leyes morales y de las prácticas éticas de esta rama? Su conocimiento debe ser, pues, alcanzado de manera diferente al de las ciencias experimentales. Esto estudia también la epistemología. La epistemología estudia las formas en que hacemos conocimiento y cómo estos conocimientos, a pesar de ser diferentes entre sí, tanto en método como en objeto de estudio, siguen siendo llamados conocimiento. Ahora vayamos a una de las ramas más importantes durante toda la historia de la filosofía, que sigue teniendo tanta vigencia e importancia en el siglo XXI como en la antigua Grecia, la ética. Ética proviene de ethos, término griego que denota las prácticas y costumbres en una comunidad, por lo que el conocimiento ético abarca las prácticas que juzgamos como debidas o indebidas, como buenas o malas, realizadas en comunidad. Estas prácticas son muchas veces determinadas y formuladas como un listado de normas, de reglas a seguir, listado realizado muchas veces de manera personal. A esto se le llama moral, al conjunto de acciones que tenemos como buenas o como malas y que defendemos seguir. Así hay muchas veces disputas entre distintas morales, aunque algunos autores podrían defender que hay una sola moral y que estas disputas son entre individuos, con sus prejuicios y defectos, pero no entre distintas morales. La ética es la rama de la filosofía encargada no del mundo, sino de nuestra manera de actuar en el mundo. Es decir, el individuo ya no percibe la naturaleza y la analiza, examina y estudia, sino que se estudia a sí mismo como ser capaz de acción que repercute al relacionarse con los demás. Aparece a lo largo de la historia de la filosofía un montón de pensadores que sostienen que hablar de acciones buenas o malas es subjetivo y varía de persona a persona, escapándosenos cualquier anhelo por una única moral, mientras que hay muchos otros que afirman que puede alcanzarse un consenso sobre una moral de carácter universal, que describa lo que está bien y lo que está mal para todos. El deber, la injusticia, la maldad y la bondad son, pues, los temas que la ética estudia, teniendo estos conceptos y temas como núcleo la acción humana. Va a parecer oscuro si te defino la rama de la estética como la rama que estudia la experiencia estética, pero es que la experiencia estética es algo que no puede traducirse con palabras, sino más bien experimentarse, aunque sabrás perfectamente a qué me refiero cuando te ponga un par de ejemplos. Seguro que alguna vez has escuchado una canción y has dicho, oh, qué bella es, qué triste es, qué oscura es, o cuánto me motiva. También seguro has visto una película o una serie que te ha horrorizado, conmovido o alegrado. Mi pregunta es, ¿por qué, si en lo general no nos gusta estar tristes por una ruptura amorosa, no nos gusta sentir horror por ver una escena cruel o sangrienta,
o no nos agrada sentirnos en peligro en medio de una guerra o de una pandemia, ¿por qué sí nos gusta ver cine que trata de horror, de tristeza o de guerra? ¿Por qué vemos películas o documentales sobre las guerras mundiales si lo último que queremos es repetir sucesos como esos? Porque estamos juzgando estas obras de forma estética y para ello las experimentamos estéticamente. El sentimiento de belleza, alegría, horror o tristeza que nos causa una película, una canción, una pintura o una obra de teatro es la esencia de esta experiencia estética tan peculiar, que distinguimos de otras experiencias. Podemos ver una y otra vez una obra de arte o un paisaje bello, porque nos agrada, apela a nuestro gusto, y ello no tiene ninguna clase de utilidad o no agrega conocimiento científico a nuestro intelecto, pero, aún así, es una de las razones que hacen que la vida valga la pena. Imagina una vida sin arte, sin música, sin cine, sin teatro, o incluso sin paisajes bellos, enigmáticos o sublimes. ¿Cuánto valor se le quitaría a la existencia? Eso es, pues, lo que estudia la estética, junto a qué significan esos sentimientos que las obras de arte o la naturaleza causan en nosotros. Estudia también si el conjunto de características que destacamos del arte pertenecen a los objetos artísticos o si son más bien caracteres subjetivos que hablan únicamente de quien juzga. Todo lo relacionado a esto, a la experiencia estética y a la forma estética que un juicio tiene, es lo que estudia la estética. La metafísica y la ontología son quizás las ramas más difíciles de explicar, dado que sus objetos no suelen tener ejemplos tan tangibles y, junto a ello, metafísica y ontología muchas veces son tomadas por iguales. La metafísica, proveniente de meta y physis, más allá de lo físico o de la física, es la rama que estudia todo aquello que no es tangible para nuestra sensibilidad, para nuestros sentidos. Y por ello no significa que la metafísica habla de espíritus chocarreros, de seres sobrenaturales o de ovnis, sino de los conceptos de los cuales hacemos uso sin que ellos representen un objeto en el mundo físico. Poniendo un ejemplo, la eternidad o el inicio del universo. Como seres humanos, tenemos no solo herramientas científicas limitadas, sino una mente con barreras que no nos permite concebir la eternidad del universo o el origen del universo. Pensar que el universo tiene un origen nos haría preguntarnos inmediatamente por qué hubo antes de ese origen, porque nos representamos el tiempo como infinito. Sin embargo, pensar en la eternidad del universo también nos deja insatisfechos, ya que la mente nos exige una imagen acabada del cosmos, del universo, lo cual incluye un origen similar al que tuvimos nosotros con nuestros padres o nuestros padres con nuestros abuelos. Todo tiene un origen, eso es lo que nos dice la mente, pero si se nos presentara este presunto origen, seguro nos preguntaríamos por qué cosa hubo antes de él. Si te das cuenta, estamos hablando de un tema que está más allá de nuestros sentidos y de nuestra concepción posible del universo. Pero, a pesar de rebasar nuestras capacidades, nos interesa saber si el universo tiene límites o no, si tiene un inicio o si es eterno. Esto es un tema metafísico. Otros temas metafísicos son los de Dios, los de la voluntad y la libertad de la voluntad, los de los valores, etc. Conceptos que utilizamos a diario y a los que apelamos en muchas disciplinas y que escapan a cualquier intuición sensible, a nuestros sentidos. ¿Y qué pasa con la ontología? Bueno, la ontología es quizás aún más oscura, porque ella es entendida como el estudio del ente en tanto que ente. Seguro te preguntarás qué marihuanada es esa. Poco a poco lo entenderás, pero puedo tratar de resumirlo en la siguiente manera. El mundo está lleno de entidades, de las cuales podemos predicar cosa. Una taza, un libro, una casa o una nube son entidades físicas. Sin embargo, hay entidades no físicas que también podemos intuir. Por ejemplo, los objetos de la matemática, los números de la aritmética y las figuras de la geometría. Estas son entidades ideales o puras, ya que solo las intuimos al representárnoslas con la imaginación. Pero hay otras que no intuimos de la misma manera, como el concepto de Dios, de voluntad o de libertad. Estos conceptos son entidades metafísicas. Y hay otra clase de entidades que se presentan bajo el interés de nuestra voluntad, a las cuales llamamos valores o entidades de valor.
La ontología es, pues, la explicación de qué es aquello a lo que llamamos entidad, ente, sea este físico, ideal, metafísico o de valor, junto a la clasificación de las diferentes entidades. Cada filósofo suele partir de una ontología o de una jerarquía ontológica que a veces no es explícita y ni siquiera el filósofo es consciente de ella, pero necesariamente parten de una jerarquización o de un orden del mundo que presuponen como cierto. Esto es, a grandes rasgos, la ontología, el estudio del ente en tanto que ente. La axiología es el estudio del valor o de los valores. ¿Qué queremos decir con la palabra valor? ¿Por qué los valores son tan importantes? ¿Qué distinción hay entre un valor ético, un valor económico o un valor estético? ¿Existe realmente algo llamado valor o es más bien una confusión de nuestra voluntad queriendo cosas? Esto estudia la axiología, rama problemática por ser considerada por algunos autores como un campo de estudio cuyo objeto es un simple dogma, ya que le reconoce una existencia propia a algo que puede ser solo una valoración subjetiva que dependa del placer o displacer del ser humano. El valor con el que más estamos familiarizados, del que más hemos escuchado y que mejor ejemplificará el objeto de la axiología, es el de la dignidad humana. La dignidad humana como fundamento de los derechos humanos se define como un valor intrínseco que le corresponde al ser humano por su simple naturaleza humana. Cosa que se escucha muy bonita, pero que si analizamos con detenimiento es muy problemática y polémica. ¿Ese valor intrínseco es real? ¿Por qué el ser humano tiene un valor que le es natural y que no es comparable con otros objetos valiosos? ¿Cómo se mide o se conoce ese valor? ¿No es, más bien, un concepto metafísico vacío que es solo útil para fundamentar derechos que quizás hoy podrían prescindir de él? Bueno, esto es uno de muchos ejemplos sobre conceptos y problemas que estudia la axiología. Y bueno, existen, como dijimos, ramas filosóficas que funcionan como intermediarias entre la filosofía y las ciencias particulares, como la filosofía del derecho, la filosofía política, la filosofía del lenguaje o la filosofía de la ciencia. La filosofía del derecho estudia los fundamentos, los conceptos generales y los presupuestos metafísicos del derecho. Temas como cuál es la naturaleza o el carácter de una norma jurídica, qué es el derecho en su conjunto, cómo el ser humano crea leyes y las obedece, de dónde proviene el material de esas leyes, etc. La filosofía política, por su parte, estudia la naturaleza del poder, definiendo primero qué es el poder, qué clases de poder hay, cuál es el estatus ontológico del poder y cómo se instituye el mismo. La filosofía del lenguaje estudia los conceptos más fundamentales de la lingüística, la ontología, también la ontología de la que parten una o varias lenguas, cómo las palabras se relacionan con el mundo y cuáles son los límites del medio con el que nos comunicamos. Y por último, la filosofía de la ciencia estudia a la ciencia en su conjunto, lo que diferencia a ciencias como la física de la biología o de la química, los principios de los que parten cada una, y las formas en que los paradigmas científicos se relacionan con la historia de la ciencia. Estos y muchos otros temas son los que estudian cada una de estas ramas, cuya explicación he resumido para únicamente ilustrar el panorama general de las ramas filosóficas. Pues bien, espero haber sido claro y, en caso de que no lo haya sido en algo, escríbeme tus dudas al WhatsApp de Filosofía desde Cero. Abajo también te dejo algunas lecturas sugeridas a las que puedes acudir si quieres profundizar más en cada una de estas ramas. Nos vemos en la próxima clase, en la cual veremos qué significa una corriente filosófica y cuáles son algunas de las más importantes en la historia del pensamiento. Espero que tengas un buen día y nos vemos en la siguiente clase.